Bien, queridos hermanos, vamos entonces a empezar, ¿no? Aquí con eh, el título de nuestra lección, ¿no? Ahí está en la pantalla, hermanos, ¿no? Ahí está en la pantalla. Por favor, confirmen si se ve la presentación o no. Denle una lectura. Ahí está el título en la pantalla. A ver, ¿alguien? Una miradita a la pantalla. No sé si me escuchan. Morando en la tierra. Muy bien, ahí está el título, si se ve la presentación, Morando en la Tierra. Esta semana hemos estudiado acerca de este tema, ¿no? Morando en la Tierra. Bueno, surgen muchas preguntas, ¿no? Respecto a este tema que se ha estudiado, ¿no? Cómo vivir en esta tierra, ¿no? Cómo estamos viviendo en esta tierra también. Bueno, eh, entonces, hermanos, hemos tenido también, ¿no? El texto para memorizar durante esta semana. Ahí está en la pantalla también, hermanos. Proverbios, capítulo 15, versículo 1. Ajá. Muy bien, ahí está el texto para memorizar, ¿no? A lo largo de esta semana hemos tenido presente siempre este texto bíblico, Proverbios 15, 1. Así que a ver si algún hermano o hermana está viendo la pantalla, no sé si puede dar una lectura o tiene en su Biblia otra versión. Proverbios capítulo 15, versículo 1. Por favor, a ver, participe, dé una lectura a este texto bíblico. Proverbios 15, capítulo 15, versículo 1. Ahí en la pantalla Creo, también. dice hermana, la respuesta amable calma la ira, pero la agresión, dice, La- provoca el enojo, dice ajá. Proverbios 15:1, ¿no? Muy bien. A ver, algún comentario, hermanos, ¿no? De respecto a la lección que hemos estudiado esta semana. La respuesta amable dice calma la ira, pero la respuesta agresiva provoca el enojo, ¿no? Este es el texto, ¿no? Que inspira toda la lección, ¿no? Que hemos estudiado en esta semana, ¿no? Hermano justo, Por favor, hermana. la versión de traducción del lenguaje actual dice, la respuesta amable calma el enojo, la respuesta grosera lo enciende más. Ujú. También otra versión, ¿cierto? Para que podamos entender mejor. Bueno, esta semana, mis hermanos, hemos estudiado la situación que tuvieron algunas tribus del pueblo de Israel. Recordar que la tierra había sido ya dividida, compartida. Faltaba mucho todavía por conquistar, pero habían tres, o sea, sí, dos tribus y media, la de Rubén, la de Gad y la de Manasés, la mitad de la de Manasés, que ya habían recibido sus tierras allí antes de cruzar el Jordán. Recordar que habían tenido unas peleas allí con algunas tribus que habían estado amenazándolos y bueno, ellos conquistaron esas tierras y se las dieron a esta tribu, pero estos, los valientes de Rubén, Gad y Manasés siguieron luchando con sus hermanos israelitas para conquistar las tierras que estaban más allá del Jordán. De hecho, estuvieron luchando entre 6 y 7 años. Y después de eso, cuando ya casi la mayoría de la tierra ya estaba conquistada, faltaban algunas pocas pueblos por allí, eh, Caleb los despide con una bendición especial, ¿cierto? Y enfatiza el hecho de que ellos permanezcan en las cosas del Señor, que no se aparten, que no sean rebeldes, que guarden los mandamientos. Y con todas esas indicaciones, ellos los despide para que vuelvan a su tierra que habían ganado bien. Pero ellos, cierto, cuando ya se están yendo, ellos, el temor es de que sus hermanos de este otro lado del Jordán se vayan a olvidar de ellos. Entonces deciden hacer un altar conmemorativo, un memorial, ¿cierto? Para recordarles a ellos que también sus hermanos del otro lado del Jordán
eran parte del pueblo de Israel. Lamentablemente este episodio causó un malentendido. Pensaron los de este otro lado, las tribus las 10 o 9 tribus y media, 10 tribus que estaban al otro lado, pensaron que se estaban rebelando, que querían hacer otro altar donde adorar a Dios. Y bueno, menos mal que escucharon por allí el consejo y enviaron una comisión para averiguar qué es lo que estaba pasando. Y allí, ¿cierto? Se les pregunta y se les confronta, ¿cierto? ¿Por qué se están rebelando contra Dios? Y ellos, en vez de enojarse, ¿cierto? Porque en realidad era una conversación, les explican el por qué habían hecho ese altar, que no era un altar de sacrificio, sino que era un memorial, solamente para recordarles que también eran sus hermanos y en un futuro, cuando ellos no estuvieran, los que quedaban supieran que ellos también eran del pueblo de Dios. Así que gracias a que hubo comunicación, también pudo haber una solución al problema y todos quedaron felices comiendo perdices, como dice mi hija, perdón. Muy bien, gracias hermana Mónica. No, ahí está el resumen, hermanos, de lo que aconteció. Pero como ahora te hacemos un resumen, ¿cómo resumiríamos, pues, no, nuestra lección de escuela sabática? ¿No? Bueno, se presentó ese problema en el pueblo de Israel, capítulo 22 de Josué, ¿no? Ahí está el problema. Entonces, en la vida cotidiana se nos presenta problemas. ¿Qué hacemos para resolver los problemas, hermanos? Yo había comentado que en matemáticas siempre se plantea problemas. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer? Entonces, saber bien cuál es el problema, ¿no? Entonces, cuando uno va leyendo una y otra vez, ¿no es cierto? El problema propuesto, entonces uno tiene que descubrir, ¿no? ¿Qué cosa es lo que hay que descubrir, ¿no? O tal vez el valor de alguna variable, ¿no? Que pueda solucionar ese problema, ¿no? Eh, Eso en el mundo es así, pues en el mundo científico de igual manera, ¿no? Todo ser humano siempre se enfrenta a diferentes problemas y para resolver el problema uno tiene que enterarse cuál es el problema, ¿no? Hermano Entonces, justo, descubrir eso y luego termina la idea. Entonces, hermanos, pues sabiendo ya qué es lo que me están preguntando o qué es lo que yo tengo que descubrir, de repente alguna causa, no sé. Entonces, para esto, la matemática en este caso te ofrece en su lenguaje, ¿no? Una forma de resolver ese problema. Aplicas todas esas fórmulas, leyes, bueno, todo eso, y entonces el problema está resuelto. Se te dice, ah, aquí está el problema, ¿no? O se necesita de esto, tanto de esto, y ya está. Sí, hermana Mónica, participe. hermano, justamente usted decía esto de las variables. Hermanos, hay que tener en cuenta muchas cosas dentro de lo que aprendimos de la lección. Lo primero, y es un principio, y el principio es nosotros no debemos juzgar, nosotros no estamos llamados a juzgar. Es algo que yo digo siempre, nosotros por lo general andamos con piedras en los bolsillos para tirársela a aquel que se cae, ¿cierto? Porque siempre estamos mirando la paja en el ojo ajeno y no nos preocupamos, ¿cierto?, de la viga que tenemos en el nuestro. El juicio es de Dios. Él es quien juzga. Nosotros no podemos estar juzgando a la gente por lo que nuestros ojos ven, porque nosotros no vemos lo que el Señor ve, nosotros vemos la apariencia, pero no vemos el corazón de la persona y no sabemos siempre las circunstancias como son realmente. A veces las cosas parecieran ser de una forma, pero no son así como nosotros pensamos. Entonces, primero es eso, no hacer un juicio. Ahora, si tenemos duda con respecto a algo de que la persona está haciendo mal, ¿ah? Nosotros debemos ir a esa persona con respeto, con amor, especialmente con amor, y conversar.
conversar y preguntar qué es lo que está pasando. Saben, hermano, me ven ustedes bien tranquilas, pero yo nunca me quedo con algo dentro en el sentido de que si tengo que decir algo, voy y lo confronto, pero y lo que jamás me va a faltar, digo, Señor, y que no me falte nunca, es el amor. He tenido algunas situaciones, algunos malentendidos, pero siempre voy y trato de arreglarlo de la mejor manera, no criticando, no enojándome con la otra persona, porque creo que no es la manera. Entre hermanos debemos tratarnos con cariño, a pesar de que podamos estar molestos por una situación, para entender el por qué la otra persona actúa de una forma u otra. Entonces, en este caso, en esta situación, se actuó de esa manera y por eso no hubo una confrontación o una pelea, ¿cierto? También cuando alguien viene a nosotros a decirnos algo, porque también desde el otro lado, de vuelta, nosotros también debemos actuar con humildad, recibir la palabra que nos están diciendo y también si tenemos que dar explicaciones, también darlas de buena forma. A veces uno no tiene que dar explicaciones, pero lo ideal, hermano, es no complicarnos tanto la vida. A veces nos complicamos por cosas tan tontas y la verdad es que hacemos, o sea, nos ahogamos en un vaso de agua. Y cuando las cosas se conversan, siempre se pueden solucionar. Amén, amén. Sí, pues, hermanos, cuando se conversa, entonces tú puedes ahí, de repente, incluso en la misma conversación, ya el problema está resuelto, ¿no? Cuando no conversamos, cuando no nos Aló. relacionamos, ahí el problema, ¿no? Sí, hermano. Eh, Sigo insistiendo en algo, hermano, como ayer hablamos. Les voy a dar un testimonio muy pequeño y termino con una pregunta. Y a ver si alguien contesta esta pregunta. Viví en Denver por unos buenos años fuera del país. Y un día, una madrugada de domingo, una persona armada, resentida dentro de la iglesia, pero se armó de, de revólver, de escopeta, de munición, se fue y mató a muchos estudiantes. Sucedió eso en Colorado Springs. No pasó en nuestra iglesia, pero pasó en otra denominación. Este muchacho estaba resentido porque no se fue de promoción, porque el pastor le dijo, tú no viajas, porque había cometido errores muy grandes. Pero ¿sabe qué? Se quedó sin viajar de promoción, se fueron a Europa, regresaron, él esperó, pero esperó con otra idea. El día de la graduación entró, se, el día anterior, una noche anterior, él se quedó a dormir en esa iglesia donde iba a ser la graduación. De un lado apareció y reventó con una ráfaga de metralleta a todos los estudiantes y algunos padres de familia y escapó. Una vez escapado, se fue a otro lado, a otra iglesia. Eso fue en la noche. Pudo escapar y se fue al internado. Pudo lograr hacer lo mismo y, y bueno, se puede imaginar cuántos papás perdieron sus hijos, cuántos padres salieron también mal, lo llegaron a coger. No sé, hay padres que reaccionaron de diferentes maneras. ¿Tú cómo reaccionarías frente a esa actitud de un muchacho que viene y es el compañero de tu hijo o de tu hija? Se ve cosas muy terribles en nuestra vida en estos tiempos ahora.
y se ve en muchos sitios, Estados Unidos, en la cual la seguridad es tan fuerte, ocurre. Yo no sé cómo actuarías como padre. Una prueba grande de perder a tu único hijo o a tu única hija de esa manera. No hizo nada malo, no hizo ningún daño. Pero sabe que la justicia empezó a juzgar a este muchacho. En ese estado no había la pena de muerte, así que él podría estar buenos años en la cárcel perpetuo. Hay padres que se fueron ante él a reclamarle y hay padres que se fueron y perdonaron. No sé en qué grupo estaría uno de nosotros. Perdonar la muerte de un hijo o de una hija o de un miembro de la familia. Debemos pasar esta prueba fuerte, es dura, pero hay otro tipo de ejemplos que pasamos, como les dije, en herencia. Hay hermanos que luchan a muerte, hermanos, se arman o simplemente de noche a la mañana construyen 2 metros, 3 metros adentro de su propiedad. El demonio es bien astuto, nos coge por el lado muy duro de nuestras vidas y si no estamos preparados, muy fácilmente vamos a caer en errores también. No más, como decíamos ayer, pidamos a Dios que la prueba que venga tengamos dominio propio, tengamos sabiduría y no sé cuántos vamos a resistir, porque en el zarandeo es terrible, es terrible. Nomás eso, hermano. Muy bien, hermano David, ahí está pues no planteado, ¿no? Un problema, ¿no? ¿Qué hacer frente a una situación similar? Generalmente así estudiamos la Biblia, ¿no? ¿Qué hacer? Nos ponemos en una situación, por ejemplo, en este caso, en el capítulo 22 de Josué, nos podemos en el caso, ¿no? De las dos tribus y media o de repente las 9 tribus y media. Entonces, en cualquier posición nos ponemos, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Claro, es así como nosotros vamos estudiando, ¿no? Y aplicándolos a nuestra vida. Aunque es teórico, eh, pero de todas maneras de algo puede servirnos, ¿no? Esa teoría en el momento de que sucedan esas cosas, ¿no? Como se están mencionando, ¿no? Pero eso, hermanos, ¿no? Ojalá que nosotros ahora, por ejemplo, en la lección de esta semana, todo lo que hemos estudiado teóricamente se pueda poner en práctica, pues, hermanos, ¿no? Podamos poner en práctica. En eso vamos a incidir ahora, hermanos. ¿Cómo es que yo puedo cambiar, no? Así, de repente me está señalando la lección algunos defectos que pueda tener. Entonces, ahora, ¿cómo yo puedo cambiar? ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué hago? ¿Ya? Entonces, en eso centrarnos, ¿no? Tal vez alguien tiene el testimonio de que de repente era ladrón y ahora es honesto. De repente era eh, tomaba las cosas a juego, pero ahora toma en serio. No sé, alguien ha cambiado de hábitos, ¿no? O sea, pero ¿qué ha hecho? ¿Cómo ha cambiado de hábitos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con su vida, ¿no? Lo que antes era, ahora ya no es diferente, completamente diferente. Experiencias, ¿no? ¿Cómo uno logra eso? Justamente en eso nos centraremos ahora como resumen, ¿no? De la lección. Voy a leer, hermanos, lo que dice el folleto Escuela Sabática, ¿no? Acerca de este problema que se presentó, un resumen y algunas preguntas que siempre hay en el día viernes. Viernes 12 de diciembre, hermanos, dice nuestra lección para estudiar y meditar, para estudiar y meditar. Bueno, aquí ya, ¿no? Para resolver problemas, uno tiene que estudiar también, ¿no? ¿No?
Porque si no estudias, ¿cómo vas a resolver un problema? O sea, no lees el enunciado de un problema en matemáticas, por ejemplo, ¿qué cosa vas a resolver? Tienes que descubrir dónde están las incógnitas, tienes que encontrar cuánto vale esas incógnitas para solucionar ese problema planteado matemáticamente. Entonces tienes que estudiar, pues, ¿no? Y también saber, pues con un jugador de fútbol, por ejemplo, entra a la cancha. Ahora él tiene ¿cuál es su función de defensa, delantero, no sé, arquero? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que saber, pues, tiene que estudiar. No, uno, aunque este, aprendió así, si en medio de los juegos aprende, pues, ¿no? Las reglas de juego y todo, en qué consiste el fútbol, pero la teoría nada más no te va a servir para ganar un partido de fútbol, ¿no? Uno puede ser el mejor, puede ser un comentarista que puede opinar de diferentes maneras, pero nunca de repente entró a la cancha ni ha pateado la bola. Entonces, teóricamente está hablando, pues no. Otra cosa es cuando uno se mete en la cancha, entonces ves ahí que tienes que correr con la pelota, llevar acá, te van a querer quitar la pelota, pero tú tienes que tener físico, habilidad para llevarte la bola así, pasando a todos, ¿no? Del equipo contrario y meter el gol, pues no. Son reglas que hay que respetar, pero esas reglas no te dan lugar a que ya ganaste. Sabiendo las reglas, no ganaste, sino tienes que entrenar. Día tras día tienes que practicar. Los futbolistas, no sé cuántas horas al día, están pues practicando, ¿no? Haciendo físicamente, mentalmente, ¿no? Y en todo sentido de la palabra, hermanos, ¿no? Se tiene que preparar un jugador. Estoy haciendo una comparación, ¿no? Y entonces cuando está así ya habilitado, entonces desenvuelve bien pues en la cancha. En la vida práctica es lo mismo pues hermanos. Ahora de repente nosotros siempre cometemos falta porque prejuzgamos y tantas cosas, así estamos formados de repente. Entonces tenemos que ahora no podemos pues en la vida desenvolvernos con esas actitudes. Entonces tengo que cambiar de hábitos, o sea, las reglas de juego para nuestro propio bien y el bien de los demás es que tenemos que ahora escuchar, tener paciencia y después recién dar nuestra respuesta o nuestra opinión. Bueno, entonces, eso, pero ¿cómo lo implemento en mi vida? El asunto está allí. ¿Cómo yo cambio los hábitos? Que toda mi vida yo he sido así, digamos, está en mis neuronas, bueno, así está instruido mis neuronas, bueno, mi cabeza, mi corazón, y automáticamente o inconscientemente actúo de esa manera, así estoy formado, como quien dice, así estoy educado, no en todo sentido de la palabra. Ahora, ¿cómo cambio eso, no? ¿Cómo cambio? ¿Cómo cambio? Entonces, Dios ahí con su palabra tenemos que entender, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciéndonos? ¿Cómo cambiar? ¿Qué hacer, no? Para cambiar, ¿no? Porque de hecho, em, hay cosas que está diciendo la Biblia y esos principios que dice Dios para cambiar, habría que aplicarlo pues en nuestra vida, hermanos. Hay que aplicarlo en nuestra vida, ¿no? Entonces, no sé si aquí, que es la parte importante, hermanos, no sé si alguien puede ya destacar algunos principios, pero esto con nuestra experiencia, pues hermanos, o sea, tenemos que pensar nosotros, ¿no? En nosotros mismos, cómo somos y cómo estamos nosotros, de repente hemos cambiado hábitos. Entonces, eso pensar, ¿no? Y cómo se ha hecho eso, ¿no? Que ahora ya no soy lo que antes hacía, ahora soy diferente. Es fácil hablar de la vida de David, de la vida de Abraham, de los israelitas, en lo que está escrito, y podemos hasta prejuzgar, ¿no? Esto deberían haber hecho, no haber hecho, esto no, pero ahora, ¿cómo nosotros estamos haciendo la vida cotidiana? Y ahora, ¿cómo debemos nosotros resolver nuestros problemas? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿O estoy haciendo yo, no? Entonces, creo que ese sería, ¿no? La aplicación de la lección de esta semana. Así que, hermano, siéntate libre de compartir, ¿no? Cómo tú estás entendiendo estos principios y cómo los estás aplicando y cómo te está dando resultado, ¿no? Y cómo también puedes compartir eso para que otros también de repente uno
haga similar a lo que has hecho tú, ¿no? Y eso, de eso se trata, ¿no? Porque si no, toda la lección queda solamente en la parte teórica. Pero vamos a ver aquí, hermanos, más comentarios de esta lección en este día. El folleto de escuela sabática nos dice leer un libro, ¿no? En este caso, el capítulo Repartición de Canaán en el libro Patriarcas y Profetas, hermanos. Entonces ahí describe esta situación, este problema que se planteó en el capítulo 22 de Josué. Y aquí hay algunos comentarios, voy a leer. Dice, hermanos, si bien es importante, por un lado, dice, que se evite la indiferencia al tratar con el pecado. Miren lo que está diciendo, hermanos, ¿ah? Si bien es importante, eso no es importante, hermanos. Por un lado, ¿qué cosa? ¿No? Que se evite la indiferencia al tratar con el pecado. O sea, no ser indiferente al tratar con el pecado. Por un lado, eso es importante, ¿sí o no, hermanos? No podemos dejar así por así, ¿no? El pecado que de repente estamos cometiendo, o de repente dentro de la iglesia de pecado, no lo podemos dejar así nada más, pues no podemos ser indiferentes. No decir, no, a mí qué me importa, no, yo busco a Dios y no importa a los hermanos que estén. No, pues hermanos, Dios quiere que estemos unidos, ¿no? Entonces no podemos ser indiferentes. Es igualmente, dice, importante por otro lado, ya también dice, es importante que se eviten los juicios duros y las sospechas infundadas. Ahora, por el otro lado, que queremos resolver los problemas o el pecado, por decir, entonces, de repente queremos resolver el problema con juicios duros, ¿no? No, ya así como seguramente ese joven que contó David, el juicio era duro, pues para él, seguramente este muchacho, tú no vas a ir de promoción, le habrán dicho, pues no, tú no vas a ir. Era un juicio duro para él. Y quién sabe, ¿no? Por qué cosas se habrá comportado mal y lo castigaron así, pues, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Dice, es importante que hay que evitar, pues, esos juicios duros. Entonces, hay que conversar, ver, ¿no? Cómo se resuelven esos problemas, ¿no? Para tomar decisiones también, ¿no? Y de repente las sospechas son infundadas y uno se molesta, pues se aira y entonces hace esas cosas que ha hecho ese joven, ¿no? Entonces continuamos con el comentario, dicen, ¿no? Por un lado y por otro lado, ¿no? O sea que es importante no, eh, no ser pues indiferente al tratar con el pecado, ¿no? De otra manera, por otro lado, dice que resolver el problema con juicios duros y las sospechas infundadas, eso también está mal, ¿no? Entonces, eso está diciendo. La prudencia, hermanos, manifestada por los hijos de Rubén y sus compañeros es digna de imitación. Ahí está, hermanos. Entonces, si estamos estudiando capítulo 22 de Josué, entonces ahí vemos que la tribu de Rubén, bueno, las dos tribus y media, seguro los delegados eran de la tribu de Rubén, para decir por qué han levantado ese altar. Entonces no se molestaron porque inicialmente las 9 tribus y media, dirigidos por Finés y los delegados, acusaron, pues dijeron, ¿por qué han hecho esto? Esto es una rebelión, no debían haber construido ese altar. De repente no están contentos, están en ese lugar, vengas a este lado entonces, ¿no? ¿Por qué se rebelan? Y entonces están prejuzgando, pues, ¿no? Y entonces lo bueno es que Rubén no escucha prudentemente no las acusaciones y después participa y dice realmente por qué han hecho eso, ¿no? Y pone a Dios como testigo o como juez también, ¿no? Para que juzgue lo que han hecho, si está bien o está mal. Bueno, entonces la prudencia es importante, entonces ahí ser prudentes. Entonces, de repente somos imprudentes. Ahora, ¿cómo yo voy a implementar eso de la prudencia en mi vida? ¿Ah? ¿Ah? En tanto que se esforzaban, dice, sinceramente por hacer progresar la causa de la verdadera religión, pues fueron juzgados erróneamente y censurados con severidad.
pero no manifestaron resentimiento, o sea, no se resintieron. Escucharon con toda cortesía y paciencia los cargos que sus hermanos les hacían, antes de tratar de defenderse, ¿eh? Y luego les explicaron ampliamente sus móviles y demostraron pues su inocencia, hermanos. Así se arregló amigablemente pues la dificultad que amenazaba tener tan graves consecuencias, hermanos. Así debería ser pues en este mundo, hermanos. No debería existir ningún problema en este mundo, ¿no? Y conversando, entonces se tendría que resolver pues los problemas así, hermanos, ¿no? Resolver los problemas. Aunque tenemos libre albedrío, hermanos, pero de todas maneras hay un camino de resolver los problemas. Y justamente nuestro Señor Jesús vino, pues, ¿no? A resolver los problemas del hombre, ¿no? Vino a buscar, pues, a nosotros los pecadores que estamos en los errores y vino, pues, para salvarnos, ¿no? Para salvarnos. Pero en medio de todo eso, nosotros somos, en primer lugar, pues, escuchados por Dios, ¿no? En la situación en la cual estamos, nos hace dar cuenta a través del Espíritu Santo en la situación que estamos y se nos ofrece pues una salida, ¿no? Para nuestro problema del pecado y la muerte. Y entonces pues ahí uno toma una decisión por el libre albedrío, ¿no? De aceptar esa salvación o no también, pues entonces Dios respeta también, ¿no? Las decisiones que el ser humano da. Aun cuando se los acuse falsamente, los que están en lo justo, hermanos, pueden pues permitirse tener calma y ser considerados, ¿no? Dios conoce todo lo que los hombres no entienden o interpretan mal. Claro, esto es importante, hermanos, ¿no? Que Dios conoce todo lo que los hombres no entienden, lo que no entendemos, Él entiende. O estamos interpretando mal, pues, ¿no? Pero Dios sabe todo, ¿no? Y con toda confianza podemos entregarle nuestro caso. Y es importante eso, ¿no? Cualquier problema que se presente en nuestra vida, pues hay que entregarlo, pues, a Dios, porque Él sabe todo y Él tiene también la solución para cualquier problema. Él vindicará, pues, la causa de los que depositan su confianza en Él tan seguramente como sacó a luz la culpa de Adán. Así que si, hermanos, nosotros estamos de repente como Acán haciendo cosas, eh, consciente o inconsciente de repente, pero pues Acán sabía la orden, ¿no? De que no debían tomar cosas, ¿no? Fue desobediente, pues, ¿no? Rebelde, y él no tomó la iniciativa, ¿no? De reconocer su situación, ¿no? Que bien se pudo haber solucionado, ¿no? Eh, no, el problema, Dios hubiese perdonado, pero él escondió, pues, y al final, pues, las consecuencias vienen, y así va a ser al final, ¿no? Somos conscientes tal vez que uno tiene un problema, otro problema, o sea, el pecado, por decir, ¿no? Y si no lo confesamos en su debido momento, pues posteriormente vienen las consecuencias, pues, ¿no es cierto? A veces tenemos que saborear esas consecuencias de nuestras malas decisiones, de no arreglar cuentas antes. Dios es el juez de los jueces, ¿no? El que juzga y el que tiene en sus manos la solución para cualquier problema. De tal manera, pues Dios nos ama, por eso Él ha venido a esta tierra a través del Hijo, ¿no? Hermanos, para dar su vida, ¿no? Para solucionar el problema y para que también todo aquel que crea, que tenga fe, ¿no? En el Señor, confíe en Él, no muera pues eternamente, ¿no? Sino tenga vida eterna. Entonces el amor de Dios es grande, ¿no? Por eso dice aquí, hermanos, dice, los que son movidos por el Espíritu de Cristo poseerán la caridad, ¿no? Que todo lo que soporta es benigna, dice, ¿no? Bueno, dice también, Dios quiere que haya unión y amor fraternal entre su pueblo. Eso es lo que hemos estudiado también, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios frente a la iglesia en la cual estamos? Es que estemos unidos, ¿no? Y que exista el amor fraternal, hermanos, ¿no?
En la oración que elevó nuestro Señor Jesucristo precisamente antes de su crucifixión, ¿qué es lo que pidió, hermanos? Pidió pues que sus discípulos fueran uno. Eso es lo que pidió en la oración que hizo Jesús a su Padre, a nuestro Padre Dios. Pidió eso, ¿no? Que sean uno. La iglesia sea uno solo, una sola iglesia, ¿no? Sean uno, no varios como hoy en día hay miles y miles y miles de iglesias, pues hermanos cristianas, ¿no? Cada uno al gusto que tiene, ¿no? Pero la oración del Señor Jesús es porque la iglesia sea una sola, esté unida, ¿no? Como Él era uno con el Padre para que el mundo creyera que Dios les había enviado. O sea, la iglesia verdadera, diremos, la única iglesia, ¿no es cierto? Está unida, pues, ¿no? Está unida, ¿no? Es unida y ahí en esa unidad, ¿no? Así como Jesús está unido con el Padre, son un solo Dios, ¿no es cierto, hermanos? De igual manera, pues, la iglesia también es unida con nuestro Señor Jesucristo, con Dios, ¿no? Entonces, esa unidad que se ve en la iglesia, eso percibe, ve la gente que rodea, ¿no? Y cuando ve esa unidad, ve pues que realmente, entonces ese Jesús que ha venido es realmente el Salvador. Van a ver, van a creer en Jesús, porque van a ver que realmente pues es cierto. La iglesia tiene que evidenciar con su unidad, ¿no? De que realmente Jesús ha venido para salvar. Pero si nos decimos cristianos, si nuestra iglesia está dividida, cada uno tiene su idea, entonces las personas que ven eso no van a creer que hay un Jesús que realmente ha venido a salvar. Entonces es clave eso, ¿no? La unidad de la iglesia muestra de que Jesús ha venido para salvar. Eso es lo que está diciendo ahí, ¿no? Bueno, elevó Cristo pues esa oración, ¿no? Antes de ser crucificado y pidió que sus discípulos fueran uno, como él era uno con el Padre, para que el mundo creyera que Dios le había enviado. Esta conmovedora y admirable llegaba pues esta oración, ¿no? Conmovedora y admirable llegaba pues a través de los siglos hasta nuestros días, pues sus palabras fueron, miren, en la oración, sus palabras también fueron, mas no ruego solamente por estos, o sea, por los 12 discípulos que estaban allí, o por los que estaban ahí, no sé cuántos habrían juntos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. En otras palabras, por la predicación de la palabra de Dios a lo largo del tiempo, hermanos, muchos creerían y entonces eso es lo que está diciendo ahí. Oró el Señor Jesús por nosotros, porque nosotros también hemos creído y estamos y ahora también por nosotros. ¿Para qué? Para que estemos unidos, para que haya unidad, hermanos, ¿no? Aunque no hemos de sacrificar un solo principio de la verdad, hermanos, debemos procurar constantemente ese estado de unidad. Así que, hermanos, no sé si en estos comentarios que están justamente ahí del Espíritu de Profecía, nos van indicando algunos principios para tal vez no enfrentar los problemas. Y ahí están las preguntas, hermanos, ¿no? Eh, ¿Cómo puedo ayudar, cómo puede ayudarnos la exhortación de Pablo a estimar a los demás como mejores a ustedes mismos? Filipenses capítulo 2, versículo 3, hermanos. Ahí está mencionando de que hay que considerar a las demás personas como mejores a uno mismo, ¿no es cierto? ¿No? Como una persona importante también, pues sea quien sea, ¿no? Entonces hay que considerar, entonces ese es el consejo, miren, aquí hay un consejo, entonces aquí hay un principio, cómo aplicarlo, ¿no? A nuestras vidas. Está diciendo de que para resolver problemas, tú considera a tu prójimo, ¿no? Como mejor que tú, ¿no? Ahí está en Filipenses 2:3 y tratarlo así a la persona, ¿no? Eh, o sea, como importante, porque todo ser humano, por muy pecador que sea, pues tiene un valor que es la sangre de Cristo, pues tiene infinito valor, todo ser humano, por muy pecador que sea. Entonces, así debemos mirar a las personas. Ahora, ¿cómo implemento eso en mi vida? No,
¿Cómo me va a ayudar esta exhortación? Porque si no, terminamos de estudiar y me olvidé y sigo siendo lo mismo, pues si no lo implemento, voy a seguir siendo lo mismo, ¿no? Entonces acá en nuestra lección siempre hay que ir a cómo lo aplico y cómo lo estoy haciendo, ¿no? ¿Cómo lo estoy haciendo? Dice aquí, a no atribuir maldad infundadamente a nuestros hermanos de la fe. Entonces aquí, de repente, no considerando una persona importante, el prójimo, entonces no voy a acusarlo, ¿no? O atribuirle alguna maldad infundadamente, ¿no? Y sobre todo a nuestros hermanos de la fe. Es una pregunta también que aquí nos hace, hermanos. Pero yo me centro, hermanos, en esto de cómo implementar, hermanos, cómo implementar. No sé si alguien quiere participar. Bueno, yo inicialmente podría decir, ¿no? Para que participen. Bueno, escuché a alguien, ¿no? No sé si Berta, ella decía, ¿no? O alguien ha escuchado también ella, ¿no? Dice que si no dejamos es para salir de la casa, nuestra cama debe estar tendida. Y si no está tendida, pues todo nos va a salir mal también, ¿no? Entonces eso yo recuerdo. Y ahora, ¿cómo implemento eso en mi vida? ¿No? Entonces, ya me acuerdo, pues digo, no, no, voy a salir, pero mi cama no puede estar extendida. Entonces, es mover las frazadas y sacudirlos y entender, pues todo eso, ¿no? Entonces, ya. O otra cosa que implemento, ¿no? Entras al baño, por decir, tienes que lavarte las manos. Entonces, te estás saliendo sin lavar las manos, entonces te acuerdas. Ah, no. Entonces, tú con tu fuerza de voluntad te lavas pues las manos, aunque esté haciendo frío, lo que sea, ¿no? Pero es centrado ya. Entonces, y así, implementarlo, ¿no? En nuestras vidas. Entonces, uno tiendes a olvidarte, pues como no es un hábito natural, ¿no? Entonces uno tiene que, o después de comer, lavarse los dientes. Entonces uno de repente no está acostumbrado a eso, entonces, pero eso es muy bueno para la salud, entonces tiene que hacerlo, eso, implementarlo. ¿Se acuerda? Ya tiene que hacerlo, sí o sí. No puedes dejar de repente el plato sucio, ¿no? Lo que has comido, la comida y todo ello, si no tienes que lavarlo, aunque haga frío, lo que sea, pero tú lo tienes que dejar. Son hábitos que uno tiene que implementar, pero está bien el deseo, es bonito, pero hacerlo, hay que hacerlo, pues. Entonces, vamos en eso, pues, hermanos, ¿no? Y en este caso, en las conversaciones que tenemos, ¿qué cosa hay que implementar? Hay que escuchar a las personas o no simplemente prejuzgar, ¿no? Hay que escucharle, ¿no? Eso es importante, la Biblia aconseja eso. ¿Y cómo implemento eso? Entonces tengo que estar pendiente de eso, ¿no? Que porque interaccionamos con la esposa, con los hijos o con los vecinos, los amigos, familiares, entonces habrá que implementar, entonces decir, no, tengo que escuchar, ¿no? Escuchar, entonces todo, entonces recién yo también digo lo que estoy pensando y entonces así, y no va a haber problemas, pues hermano, eso es lo que estamos aprendiendo y mantener siempre la Hermanito unidad. Justo, Por favor, hermana, a ver, usted compártanos su testimonio, qué bueno, cosa, cómo ha hecho. eh, en las escuelas militares, lo primero que enseñan es tender las camas, de tal manera que al tirar una moneda, tiene que rebotar. Yo creo que esto es buenos principios y buenos hábitos. Yo, por ejemplo, después que me levanto de mi cama, yo tengo que tenerla bien estirada, las sábanas sobre sábanas frazadas, y tiene que estar ordenado mi dormitorio, ¿no? Porque si no, no me levanto. Es, por ejemplo, en la noche, después, antes de acostarse, lo primero que hacemos, nos lavamos la cara, nos cepillamos los dientes, porque si tienes este hábito durante la noche, no puedes dormir con la boca sucia, ¿no? Entonces son buenos hábitos. Que siempre que también infundamos a nuestros hijos, que siempre van a seguir estos buenos hábitos, yo creo que por la mañana, si no hemos doblado nuestras rodillas, primeramente, antes de entrar a la cocina, salir o hacer nuestras cosas cotidianas, no nos sentimos bien. Y por ahora nos hemos olvidado de la puerta, regresamos y doblamos nuestras rodillas, ¿no? Porque es como que tenemos hambre, sed de la palabra del Señor
y las primeras horas nuestra comunión con Él. Ahora hemos aprendido, qué bonita lección de esto de Rubén, de ser 2 tribus y medio y los 9 que pensaron mal premeditadamente. Muchas veces pensamos también eso, cuando las cosas no son así. Yo creo que aquí nos enseña la humildad sobre todas las cosas con nuestros semejantes, el amor, cómo se humillaron al recibirlo, mi Señor poniendo de testigo a nuestro Padre, ¿no? Que Él los juzgue si no es así. Y salieron, ellos regresaron, ¿no? A sus pueblos bendiciéndolos. ¿Cuánto puede hacer la humildad? Yo creo que siempre hablamos de la humildad y eso es lo que nos enseña nuestro Señor. Y aunque va a ser difícilmente tratar con la gente del mundo, no lo van a entender, pero dentro de nosotros debe de haber esa dulzura, esa humildad y con que Rubén nos está enseñando esas 2 tribus y medio, que cómo se portaron, cuando yo creo que venían airados pensando otra cosa, pero Rubén dijo que no era para eso, sino era una cosa al contrario amistosa para que se recordaran en el futuro, ¿no? Ese amor del Señor. Y bueno, a veces nosotros mismos también, yo también soy mal pensada. Y qué bonito que esto quede pues grabado en nuestros corazones, en cada uno de nosotros. No premeditar, sino primero verlas, el centro de las cosas. Esto es mi aporte, hermanito Justo, y que los Amén. buenos hábitos dentro de la casa también. Muy bien, gracias, hermana. No nos olvidemos lo que dijo nuestra hermana Nancy, ¿no? Yo le aumento a eso, ¿no? Sí, pues nos vamos a acostar y no nos lavamos la boca, entonces hasta las arañitas van a entrar a la boca a comer esa comida que ha quedado en los dientes, ¿no? Y ya, entonces hay problemas también, pues, ¿no? Entonces, son hábitos que tenemos que implementar en nuestra vida. En este caso, para resolver problemas, así en la relación con nuestro prójimo, tenemos que escuchar atentamente, atentamente, eso también, hermanos, ¿no? Atentamente, porque si estoy escuchando desatentamente, claro, también no se va a resolver ahí los problemas, pues, hermanos, ¿no? Bueno, eh, también pues ahí están los hábitos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que él se levantaba temprano y que hacía su comunión con su Padre, ¿no? Se iba a orar, a conversar con su Padre Dios. Entonces, como ser humano, ¿no? Entonces, eso también, por ejemplo, yo no estaba acostumbrado. De hecho, estudiaba, claro, al despertar, ¿no? No necesariamente a una hora determinada. Pero ya gracias a este Zoom me he acostumbrado, ¿no? Ya a 4 de la mañana ya estar pendiente, ¿no? De entonces del estudio de nuestra lección, orar y estudiar. Entonces eso es a lo largo de los días, ¿no? Ya creo que no nos vamos a olvidar, los que estamos siempre entrando, estamos ya acostumbrados, pues. Y a eso algunas personas decían, a eso hay que implementarle. Por ejemplo, no le hemos implementado la oración. Simplemente hemos empezado, creo, estudiando la palabra de Dios, pero después se implementó, se añadió la oración, que es importante, junto con el estudio de la Biblia. Y así, implementarle algo más, ¿no? Como hábito, ¿no? Que se haga un hábito, de repente ir a hablar la palabra del Señor, proponerse, ¿no? En el día, hoy día voy a visitar tal, ¿no? Te propones, o sea, siempre después de orar, estudiar, entonces aplicarlo y también aplicarlo pues a la vida. Ahora voy a, entonces de repente dice, me voy a acostumbrar ahora a qué cosa, ¿no? A salir de la casa siempre después de orar. Entonces, eso vas a implementar. Al principio no va a ser fácil, pues, hermano, ¿no? Hay que tener un lugarcito de repente donde tienes que orar y de repente hasta te pones un letrerito en la puerta y dice, no, no salgas, primero ora. Entonces, y lees eso, regresas y dices, sí, pues,
me estaba olvidando. O sea, implementar, practicar, hermanos, ¿no? Hasta que sea un hábito, ¿no? Esto, por ejemplo, de escuchar. Bueno, ahí está, hermanos. Eh, Hermanito, sí, por favor, hermana, participe. buenos días, hermanitos, con todos. Eh, la pregunta que se hizo, ¿no? ¿Cómo debemos considerar a las personas, ¿no? Y cómo nos ayuda esto en nuestras vidas? Filipenses 2:3 nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, ¿cómo debemos considerar a las personas y cómo esto nos ayuda en la vida, no? Debemos de considerar a las personas con humildad, no creyendo que somos mejores que los demás, sino reconociendo que cada persona tiene valor delante de Dios, respetándolas profundamente, tratar a otros con dignidad, amabilidad y paciencia, dándoles importancia, saber escuchar, comprender y valorar lo que sienten y piensan, pensando en su bienestar, no buscando siempre lo nuestro primero, sino también el bien de quienes nos rodean, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ayuda esto en nuestras vidas? Nos libra del orgullo y de los conflictos. Cuando somos humildes, evitamos peleas, discusiones y malentendidos. Fortalece nuestras relaciones. Las personas se sienten amadas, respetadas y valoradas. Y eso crea unidad y confianza. Nos hace más parecidos a Cristo. Jesús fue el ejemplo perfecto de humildad y servicio. Vivir así nos acerca más a su carácter. Produce paz interior. La humildad trae serenidad, porque ya no competimos ni nos comportamos con nadie, comparamos con nadie, dice, ¿no? Nos ayuda a servir con amor cuando consideramos a otros como valiosos. Nuestro servicio es más sincero, fiel y agradable a Dios. Nos trae también bendición a nuestra familia y comunidad. La humildad genera un ambiente de armonía, respeto y apoyo mutuo. Qué lindo realmente, ¿no? Y eso realmente lo podemos lograr mediante el Espíritu Santo. Entonces nuestras oraciones siempre, ¿no? Primero, como usted dice, ¿no? Gracias también al Zoom, que aprendemos cada vez más, estudiando su palabra y así también que refleje esa luz que Dios irradia en nuestros corazones, también para nuestro prójimo y las personas que nos ven. Amén, hermanito. Amén, 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 amén. Y aquí hay otra pregunta, hermanos, ¿no? Dice, ¿por qué a menudo reaccionamos de forma exagerada ante una situación debido a nuestros fracasos o errores pasados? Pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos evitar esto? En otras palabras, ¿qué nos está preguntando aquí, hermanos? De repente decimos nosotros, bueno, soy así, estoy habituado así, he sido educado así, desde mis padres, todo esto, no, 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 yo siempre voy a seguir, la gente dice así también, ¿no? Yo voy a seguir siendo así. De repente ahora nosotros podemos pensar, ¿y yo voy a seguir siendo lo que soy ahora o puedo cambiar, ¿no? ¿Cómo puedo evitar, ¿no? Ese hecho de que, dado que a lo largo de toda una vida uno pudo haber estar fracasando, fracasando, y entonces en función a eso, de repente tratamos a la gente también, ¿no? O sea, no cambiamos, ¿no? Seguimos siendo lo mismo. No, no soy así, no voy a cambiar. Entonces,
Eso está bien, hermanos. ¿Cómo podemos evitar ese pensamiento, ¿no? Que nuestro pasado no nos, eh, no nos programe, ¿no? Para hacer la misma cosa, pues aunque uno puede ver que está programado así, de esa manera, ¿no? Son preguntas que hacer. Ya creo que hemos estado dando alternativas de que no es fácil cambiar de hábitos. Entonces, con la ayuda de Dios, la oración, la palabra, el estudio de la palabra del Señor, entonces, y así, voluntariamente, ¿no? Proponerse hacer también la actividad misionera, ¿no? Para aplicarlo todo. Entonces, hacerlo eso, pues hermanos, creo que, pero ¿cuándo lo vas a hacer eso? Tampoco cuando uno dice mañana, ese mañana nunca va a llegar. Entonces sería hoy, ¿no? Ahora, o ya deberíamos estar haciendo, ¿no? Desde que cada vez que estudiamos, deberíamos estar implementando cada cosa que estamos aprendiendo, pues hermanos. Eso no, con Hermano, razón, Dios dice, pues escúchenme, escúchenme, ¿no? Y escuchar es, pues, poner en práctica las cosas que dice. Sí, hermano, participa. gracias, hermano. Buenos días, hermano. Bueno, ¿Cómo, cómo encontrar la humildad? ¿Qué falta? ¿Cómo se llega? Como decimos, falta humildad. Entonces, para encontrar humildad, ¿qué hay que hacer? Servicio, ya dijeron los hermanos, ¿no? Servicio. Si no hacemos servicio, no servimos, entonces nunca vamos a conseguir la humildad. En eso consiste, creo, hermanos queridos, porque servicio es tan importante. Y cuando servimos, automáticamente ya viene la humildad de servir. Entonces, a través del servicio podemos conseguir la humildad, sencillez, todo eso. Y será fácil, hermano. Gracias, hermano. gracias, hermano Celso. Muy bien, hermano, que creo que ha estado en el clavo, hermanos. Bueno, en realidad la iglesia predica justamente eso, ¿no? Que nuestra comunión con Dios son tres cosas, ¿no? Básicas, ¿no? La oración, el estudio de su palabra y el servicio, ¿no? O sea, el predicar, el dar testimonio, ¿no? El servicio, entrar en el servicio, ¿no? A Dios y hacer todas las cosas como para Dios, ¿no? Servir. Bueno, uno tiene que entrar en eso, ¿no? Justamente a veces uno dice, no, que el pastor predique, que vaya, no, pues yo pongo mis diezmos, mis ofrendas y todo, ¿no? Y ya yo estudio la lección y oro también, pero no entra en el servicio, o sea, no entra en la práctica. Y cuando venga el Señor, pues no vamos a estar preparados. Y el Señor nos va a decir, yo no te conozco, ¿no? Yo no te conozco, nos va a decir así, ¿no? Entonces, justamente lo que dice el hermano, la clave está en el servicio. Por eso es que uno tiene que testificar de las cosas que está aprendiendo, compartirlo, ¿no? Eh, Eso es importantísimo y cuando compartimos o queremos ayudar a los demás sirviendo, entonces ahí entendemos bien los principios que Dios dice, se implementa en nuestra vida y nuestro carácter que es autosuficiente, egoísta, este, se convierte pues en humilde, nos convertimos en humildes, como dice nuestro hermano Celso, la humildad está allí, queremos ser humildes, pero ¿cómo lograr eso? Hermanos, pues con el servicio, entrando en el servicio, pues hermanos. Y cuando vamos a servir, ahí vamos a ver la situación, ¿no? Uy, decíamos que yo estaba preocupado por mí, que todas cosas, y yo que todo te giraba alrededor de mí, del yo. Entonces, que el pastor venga, que ore, que esto, aquello, los hermanos también se preocupan por mí, y todo eso, todo lo veía así, ¿no? De repente uno lo ve así, oscuro, negro, todo. Entonces, pero cuando uno entra en el servicio, se da cuenta que realmente, pues estaba grandemente vencido por Dios, sino que el egoísmo, el concentrarnos en uno mismo, entonces nos autodestruimos. Si no servimos,
Entonces, hermanos, pues no estamos aprendiendo y estamos, por más que conozcamos, hermanos, a toda la Biblia, tapa, tapa, profecías, todos los consejos para la familia, todo, si no lo estamos practicando, llevando a la práctica, sirviendo, de nada sirve, pues, hermanos, eso. Entonces, el servicio es vital, vital, así como la oración y el estudio de la Biblia, el servicio, entrar en el servicio, en ayudar al prójimo, eso es importante. Si no entramos en esa práctica, entonces eh, no estaríamos siguiendo pues los pasos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Si alguien quería participar, creo. Yo, hermanito, Sí, por favor, hermanita, participe. en cuanto a la pregunta que está haciendo usted, número 2, era, hermanito, nosotros tenemos que tener ante todo una persona cuando está alterada, frustrada, bueno, está herida la persona, entonces trata de herir al otro, y yo creo que nosotros en la palabra dice que hay que tener control, poder, dominio propio, y tener paciencia, escucharla sin poderle reclamar, digamos, y estar como una persona que está alterada. Hay que tener mucho tino, porque a veces nos herimos, entonces hay que tener tranquilidad, calmarle a la persona. A veces como dice, la boca es muy girada. Pues dice la palabra, dice, no, en la lengua está la vida y la muerte. Con palabras fuertes podemos esa persona matarlo, y hay gente hasta que mata. Y hay que tener mucho cuidado, hay que escucharla y darle paciencia y tener control y poder dominio propio cuando la persona está enfadada, hermanito, y orar a Dios que nos dé esa paciencia, porque a veces las personas nos herimos y las heridas son muy fuertes y a veces no es fácil perdonar, a veces por esas causas, a veces hay divorcios, hay, ¿cómo se llama usted? Discusiones, hay peleas. Eso quería decirle, hermanito, y pedir a Dios, lógicamente, sabiduría para poder estar preparados en momentos de difícil que se nos presenta. Eso quería indagar, hermanito, gracias. Muy bien, hermana, gracias por su participación. Sí, pues, hermanos, habría que mirar a nuestro modelo, que es el Señor Jesucristo, que él enfrentó muchos problemas, ¿no? En esta tierra, ¿no? Todo el mundo como que era instrumento de Satanás y le atacaban pues al Señor Jesucristo de una y otra forma, pero él supo enfrentar, ¿no? Esos problemas y pudo resolver, ¿no? Esos problemas, ¿no, hermanos? Así que entonces, ahí están, ¿no, hermanos? Aquí, hermanos, dice, analiza la importancia de escuchar el punto de vista de los demás. Claro. Pregunta, ¿cómo podemos desarrollar en nuestra iglesia la disposición a escuchar? Nos dice aquí comparar con Santiago 1:19. Bueno, si uno tiene la Biblia puede abrir allí, ¿no? Santiago 1:19. Dice, ¿cómo podemos desarrollar en nuestra iglesia la disposición, dice, a escuchar, ¿no? La disposición a escuchar. Entonces, si alguien tiene algún consejo para cómo hacemos en nuestra iglesia, hermanos, a ver si puntualmente podemos responder esta pregunta. Pensemos primero, ¿no? ¿Cómo podemos hacer de que en nuestra iglesia, en toda la hermandad, todos podamos aprender a escuchar? Entonces, ahí ver, ¿no? Lo que dice Santiago 1:19, estoy aquí abriendo, dice así, por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, está diciendo eso, ¿no? La palabra de Dios dice que todo hombre seamos prontos para oír, escuchar, pronto. Lo primero, escuchar. Tardo para hablar, dice, debemos tardarnos para hablar. Tardos para airarse, hay que tardarse para airar, pues no. Eso es lo que dice. ¿Cómo implementamos eso en la iglesia? ¿Qué tendríamos que hacer en nuestra iglesia, no? Ese consejo, ¿no? De la palabra de Dios. Ser Hermano, prontos para oír. Sí, sí, hermano, participe, hermano. ¿cómo contestar? Ahí está la pregunta
principal, ¿no? Entonces, no podemos nosotros sacar de nosotros, nada somos pecadores. Para eso está aquí la Biblia, capítulo, versículo, la ley, el testimonio. Ahí está el espíritu de profecía. Entonces, utilizar esos dos libros, la Biblia y espíritu de profecía. ¿Quién está contestando? Dios mismo está contestando. Nosotros no tenemos nada que contestar. Nosotros no hay nada bueno. Entonces va a contestar quién? Dios. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. ¿Y quién es? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Espíritu de profecía. Ahí está la Biblia también. Entonces, y la persona va a quedar satisfecha con la respuesta que el Espíritu Santo le está dando. ¿Cómo? Biblia y Espíritu de profecía. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso. Sí, pues, hermanos, con la ayuda de Dios, ¿no? Como dice nuestro hermano, y la presencia del Espíritu Santo, y ahí tenemos la Biblia, entonces también tenemos el Espíritu de profecía. Entonces, ¿cómo implementar esto? Yo en mi respuesta puse, ¿no? Deberíamos tal vez hacer una semana de capacitación en este tema, ¿no? O como una semana de oración también, ¿no? Para pedir a Dios, ¿no? Al Espíritu Santo que nos ayude a grabar, pues eso, y practicarlo durante una semana, repetir y repetir acerca de este tema, ¿no es cierto? Como hoy, pues no, se supone que esta semana lo hemos utilizado en eso y deberíamos estar ya poniendo en práctica, ¿no? En práctica. Pero eso tiene que suceder para toda la vida, pues, hermanos, ¿no? Entonces, acostumbrarnos a escuchar, ¿no? Y, y bueno, eso creo que por ahí sería una respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo desarrollar en nuestra iglesia la disposición a escuchar? Hermano, Y hermano, de repente hay alguna otra cosa más para implementar eso, ¿no? En la mi iglesia. hermanito, hay algo más. Me da la... ¿Puedo, hermano? Sí, di hermano, participa, Ay, hermano, ay, ay, perdone, participa. perdone, gracias. Es que no me dio la palabra, por eso no me atreví. Eh, Hermano, como siempre les estaba diciendo al comienzo, nuestra conducta es muy diferente a nuestra, como dice, nuestra proyección hacia el mundo es de que debemos andar, como dice, en mansedumbre, en humildad, pero como acaba de leer usted, debemos ser tardos, ¿no? En la reacción. Y aún dice tardos para la ira. Eso no quiere decir que no vamos a tener ira. Sí vamos a tener, pero hay que ser tardos, dice, tardos. Hermano, hay que saber aplicar la ley, hay que saber aplicar en su momento, muchas veces hasta con frialdad, hermano, pero con mucha paciencia frente a un problema. Creo que tenemos muchos ejemplos en la Biblia y uno de ellos es de Job. Hermanos, la Biblia nos dice, gocémonos en las tribulaciones. Es muy duro esta expresión, pero hay que hacerlo, porque eso edifica nuestro carácter. Si vemos a Job, en un solo día perdió a sus hijos, en un solo día perdió su cosecha, en un solo día perdió su ganadería y por último perdió a su propia esposa. Cuando lleguemos a ese nivel de perder y gozarnos, porque él dijo, vine desnudo a este mundo y desnudo me voy a ir. Hermanito, acabo de yo recibir una llamada telefónica, no podía negar y me retiré por un momento del grupo. Era de una hermanita que me llamó de la selva, que lo conocía. Mis hermanos, le estoy llamando para que podamos orar, ore por mi familia y ore por mi hijo mayor. ¿Qué pasó, hermanita? Y yo me ausenté por buen tiempo de este lugar y al regreso mi propio hijo me quitó todas las propiedades, mi hijo mayor. ¿Y ahora qué va a hacer, hermana? Le digo. No sé qué hacer, hermano. Se puso a llorar. Le dije, hermanita,
Es duro, pero también tuvo errores usted. Y dejó que el demonio, no es su hijo, es el demonio que se apoderó de su corazón y actuó. Hermanita, Dios lo va a recompensar. Dios le va a dar ideas. Todavía es joven. Dios le va a reponer. Mírele a Job. Perdió todo. ¿Usted qué va a llevar al cielo? Nada, hermano. Así es. Se fue bien reconfortado. Oramos, hermano. Y es duro. Hermano, cuando en la vida práctica, como decimos, y es bien duro las cosas. Cuando nuestra propia familia, vulgarmente decimos, nos da vuelta en todo, en los negocios, en las propiedades. A veces en psicología, menciona, mi esposo siempre decía, a veces la maldad no viene de afuera, la maldad viene a veces de dentro de la familia. Y mucho más es cercano. Las violaciones, los robos, los asesinatos, están muy poco es de afuera, es cercano. Es cuando esas cosas pasan duras. Es difícil gozarnos en esas tribulaciones, pero ahí tenemos a un Job que nos demuestra que sí podemos enfrentar, porque como cristianos sabemos que de este mundo no vamos a llevar nada. Y tardémonos en airarnos, seamos lentos en actuar, analicemos. Y por experiencia le digo, hermano, si perdemos algo, dejémoslo en las manos de Dios y Dios te va a devolver el doble porque a Job le devolvió todo. No hagamos nuestra justicia, hermano, dejemos en la justicia de Dios. Y cuando llegamos a tener el carácter y la paciencia de Job, todo nos va a ir bien en esta tierra. Todo. Se nos será devuelto todo. En esta misma tierra Dios nos va a devolver todo. Y si no logramos, porque a veces la muerte puede venir, Dios nos va a compensar con esa patria celestial, con esa vida eterna. Por eso siempre a veces le digo, hermanita, si esto es para vida eterna, si esta prueba tiene que usted pasar, pásela, porque la recompensa es mucho más después de esto. Eso sería nuestro consejo, hermano, de que la recompensa después de cada prueba, después de cada tribulación, una prueba es diferente a una tribulación. Por eso dice, siembra vientos y cosecharás tempestades. Seamos cautos en sembrar. Sembremos amor para cosechar amor. Sembremos cariño para sembrar cariño. Porque si sembramos odios, vamos a cosechar odios también, hermanos. La ley está hecha en nuestra propia Biblia. Tenemos a esos grandes de la Biblia que cosecharon. Tenemos a se me fue el nombre, que de Jericó se llevó oro y tuvo que esperar todavía hasta el último momento y ser echado al fuego eterno. No esperemos eso. No esperemos. No pongamos en tela de juicio nuestra salvación, porque después de una prueba estamos mirando a la patria eterna, así que está en tela de juicio nuestra vida eterna. Que Dios nos bendiga, hermanos, y tengamos un lindo día. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos, sí, pues ahí, ¿no? En lo que comenta nuestro hermano David, hay un principio muy importante, ¿no? En Job. Pensemos, pues Job era una persona como nosotros, dice la Biblia, ¿no? Entonces, hermanos, ¿y cómo es el que pasó esas pruebas terribles, ¿no? Esos problemas, ¿no? De la muerte de sus 10 hijos, del fracaso de todas sus empresas. ¿Cómo pasó esa prueba? Incluso su esposa también se levantó contra Dios y contra Job, pero pasó también esa prueba, hermanos, ¿no? ¿Cómo él se preparó para pasar esas pruebas? ¿No? O sea, a eso vamos, ¿no? ¿Cómo nosotros debemos estar preparados para pasar las pruebas, los problemas que se presentan? ¿Cómo? Es que Job, hermanos, tenía un principio implementado en su vida. Es lo que tenemos que hacer. Estos principios que estudiamos hay que implementarlos en nuestra vida. Job tenía comunión con Dios, ¿no es cierto? Pero él entendía perfectamente a través de la palabra de Dios, hermanos, con nosotros también entendemos
que no somos los dueños, pues, de nada, ni de nuestra vida, de nada, y Dios es el dueño. Ese es un principio muy importante. Entonces, cuando uno cree que es dueño de algo, entonces hasta se quita, hasta se pelea, ¿no? Hasta matarse unos con otros. Por eso las guerras que hay en este mundo, ¿no? Entonces, pero cuando uno tiene ese principio que todo es de Dios, como enseña la Biblia, que Dios es el creador, el que nos da la vida también, entonces podremos decir como Job, ¿no? Dios me dio y Dios me quitó, ¿no? Bueno, desnudo vine, desnudo me voy a ir, ¿no? Y así, principios que se estaban grabados en su mente, eran hábitos que él tenía. En eso vamos en esa dirección. Estos hábitos ahora para resolver problemas en la relación con nuestro prójimo, ¿qué debemos hacer? Dice escuchar atentamente lo que tiene que decir nuestro prójimo si se presentó un problema, ¿no? Y recién ahí, conversando, resolver el problema, pues Dios en su palabra nos dice cómo resolver el problema, como David le aconsejó ahí a la hermanita que le llamó, ¿no? Aquí dice, vivimos en una sociedad en la que las exigencias de la vida laboral, las responsabilidades familiares, los compromisos relacionados con la iglesia y otras obligaciones pueden parecer abrumadores. Bien, pregunta, ¿cómo puede el principio de hacer todo como para el Señor no solo dice hacernos más responsables, sino también darnos tranquilidad? Entonces aquí, hermanos, hay un principio, lo que dice la Biblia, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros implementar ese principio de que si tú tienes un trabajo que hacer, hazlo como que estás haciéndolo para Dios? Viene alguien a la casa, entonces piensa que es el Señor Jesús que está viniendo a visitarte la casa. Entonces compartes lo que puedas con esta persona, con mucho amor, como al Señor Jesús. Hacer las cosas como para el Señor. Ves a tus hijos, tratarles, ¿no? Como Dios trata, ¿no? Como Padre nos trata, sí. No como, entonces estás sirviendo a Dios, estamos sirviendo a Dios en todo, ¿no? En todo lo que se haga, en toda actividad. Ese es un principio para meditar y pensar, ¿no? Cada vez que estemos haciendo cualquier cosa, dices, ya, esto es como para Dios. Me han dicho que limpie la casa, lo voy a hacer como para Dios, ¿no? Para Dios. Ahí está. Entonces, aquí justamente en la pregunta decía, ¿no? Nos hace más responsables incluso, ¿no? No solamente estamos tratando de cumplir las horas de trabajo, ya quiero irme, ¿no? Si no ves que está bien hecho las cosas, no estás dejando nada al aire porque estás trabajando no para tu jefe, sino para Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Eso nos daría más tranquilidad. La pregunta es esa, pues por supuesto, ¿no? Pero ¿cómo lo implementamos eso, hermanos? ¿Cómo lo implementamos? Creo que hay que poner de nuestra parte, ¿no? En todo lo que hacemos, siempre decir, ¿no? Ya, con esa mentalidad, ¿no? De que, Señor, voy a hacer esto como para ti, ¿no? O sea, pensar en Dios, ¿no? Soy tu hijo y lo voy a hacer como tu hijo, esta tarea. Cualquier cosa, ¿no? Comprar en el mercado, vender en el mercado, no sé, en cualquier profesión, todo, ¿no? A tus clientes, a tus pacientes, lo tratas como si estarías tratando, pues, como Señor Jesús trataba, ¿no? Así. Entonces, estás sirviéndole al Señor. Entonces, eso nos hace más responsables y vamos a tener más tranquilidad. Y es eso la pregunta, pero ya creo que ahí mismo está la respuesta. Hermanos, el tiempo nos ha ganado y quiero entrar acá al resumen, no pasar por alto este resumen que decía, ¿no? La respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. Los comentarios que nuestro hermano pone, dice, después de varios años de guerra, Israel pues había conquistado Canaán, aunque aún no había sido expulsado todos sus habitantes, ¿no? Pero han conquistado todo ya. Las dos tribus y media que habían tomado posesión de la parte oriental. ¿Quiénes eran? Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, que habían cruzado pues el Jordán para ayudar en la conquista, cruzaron, ¿no? Los varones para ayudar, ¿no? A conquistar territorio al otro lado del río Jordán. Habían cumplido fielmente pues con su compromiso, hermanos. Así es. Entonces, finalmente
había llegado pues la hora de separación, tenían que regresar los hombres, ¿no? De las 2 tribus y media que ayudaron. Tras bendecirles y aconsejarles que sigan en los caminos de Dios, ¿no? Ahí está Josué como un padre de familia, les aconseja, les bendice y les dice, ¿no? Que sigan el camino de Dios, pues los despidió, pero la despedida fue ensombrecida, ¿por qué? Por un grave malentendido que pudo fácilmente acabar, pues hermanos, con la unidad del pueblo de Israel. O sea, que se dividan, ¿no? En dos el pueblo de Israel. Bueno, ese era el riesgo, ¿no? Entonces, la lección, nuestro hermano lo sintetiza en varias partes. Primera parte, el discurso de despedida, lo que estamos comentando. El motivo del conflicto, hermanos, que se sucedió en este capítulo 22. Y las acusaciones que se hacen, pues, hermanos, ¿no? Era como para entrar en guerra. Y la respuesta ahora amable, ¿no? ¿No? De esas acusaciones. Y finalmente, en este resumen, la reconciliación, pues hermanos, o sea, no había problemas, más bien hubo una reconciliación, ¿no? Y había paz y unidad, ¿no? Entonces la lección trata de eso. El desarrollo, ahí está, hermanos, dice, el discurso de despedida. El texto dice ahí Josué 22:5. Y esforzaos por cumplir fielmente el mandamiento. Ese es el consejo que un papá puede dar a los hijos, ¿no? Que van a salir de la casa. Entonces, por decirle, pueda decir eso, no esfuércense, cumplan fielmente el mandamiento y la ley que Dios ordenó, ¿no? A través de Moisés, siervo del Señor. Entonces, aconsejar que amen de todo corazón, ¿no? A Dios, ¿no? Y que se conduzcan, pues, de acuerdo a la voluntad de Dios, obedeciendo sus mandamientos y mantenerse, pues, unidos, o sea, por más que vayan ahí, por decir, ya es una nueva familia, que se mantengan unidos siempre a Dios y que le sirvan, ¿no? A Dios de todo corazón y con todo su ser. Bueno, lo que dice Josué 22:5, pero en este caso a las 2 tribus y media. Como el Jordán, hermanos, iba a suponer una separación entre las tribus, Josué dio sabios consejos a las 2 tribus y media para que pudieran mantenerse fieles, como lo hemos leído ahí. Entonces, ¿qué les dice? Que amen al Señor, no vuestro Dios. Amad al Señor vuestro Dios, ¿no? O sea, hermanos, el amor es el principio que nos debe llevar a Dios. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Bueno, ahí dice la Biblia, sí, ¿no? Hermanos, es importante esto del amor, ¿no? Entonces, el amor, ya sabemos, hermanos, que Dios es amor. La fuente de amor es Dios. El ser humano ha sido, sí, creado para que manifestemos el amor, pero si no estamos conectados con Dios, con la fuente, no vamos a poder generar el amor, ¿no? Verdadero, el amor de Dios a nuestro prójimo. Entonces, por eso hay que estar en comunión con Dios. Y si nosotros le decimos, Señor, te amo de todo corazón, entonces el Señor nos dice, de verdad, si realmente me amas, obedece mis mandamientos. Eso es lo que dice el Señor Jesús, ¿no? Dice, a los que decimos amamos a Dios, entonces el Señor nos dice que le obedezcamos sus mandamientos, ¿no? Bueno, conducidos de acuerdo con su voluntad, son consejos, ¿no? Esto de amar al Señor, no nuestro Dios, con todo el corazón, y conducirnos de acuerdo con su voluntad, es otro consejo, ¿no? Es otro consejo. Así indica Josué la conducta que se espera de los que elegimos caminar con Dios. O sea que en la vida cotidiana estemos guiados, ¿no? Por la dirección por su palabra de Dios, ¿no? Por los consejos de Dios, ¿no? Es un consejo. Obedecer sus mandamientos, ¿no? O sea, la obediencia es el resultado natural de un corazón agradecido que comprende lo que Dios ha hecho. Claro. Obedecer no simplemente por cumplir por cumplir, sino porque realmente estamos agradecidos, ¿no? A Dios, porque Él es nuestro Dios, nuestro Creador, y que Él es muy bueno y que también es justo, ¿no? Y que realmente, pues no, con libre albedrío que tenemos, decidimos hacerlo
con mucho agrado también, ¿no? Lo que Dios dice, obedecer sus mandamientos. Manteneos unidos firmemente a Él. Es el consejo también que se dice, ¿no? O sea, debemos aferrarnos a Dios sin dejar que ninguna distracción rompa pues esa unión, ¿no? Esto es importante, este consejo, hermanos, mantenerse unidos firmemente a Él, ¿no? Como una casa construida en la roca, que viene a ser un símbolo de Jesús, no se va a caer, ¿no? Así, debemos aferrarnos a Dios sin dejar que ninguna distracción rompa esa unión. El enemigo es el que quiere que se rompa esa unión con diferentes distracciones, ¿no? Servirle de todo corazón y con todo vuestro ser. Es otro consejo. Servir a Dios de todo corazón y con todo nuestro ser. O sea, encontramos nuestro verdadero propósito, satisfacción y vida abundante cuando servimos voluntariamente a nuestro Creador con amor. Eso es lo que decía nuestro hermano Celso, ¿no? El servicio. Ahí está la clave, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Entonces, el propósito real de nuestra vida es el servir. Hemos sido creados para servir. Así como Dios sirve, hasta ha dado su propia vida para salvarnos, entonces hemos sido creados para eso. Ese es el objetivo de nuestras vidas. Y si no no entramos en el servicio, no tiene sentido nuestra vida, ¿no? Estamos independientes de Dios y nos creemos Dios y todos entramos para nosotros, ¿no? Todo para el yo, para el yo, para el yo, y no estamos pensando en servir, entonces ahí nos perdemos, pues hermanos, ¿no? Bueno, esa es la primera parte. La segunda parte dice el motivo del conflicto. Y el texto está en Josué 22:10. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar grande, de grande apariencia, dice hermanos. O sea, se podría visualizar a lo lejos seguramente, ¿no? Ese altar. ¿No? Entonces, ahí está el motivo del conflicto, pues, hermanos, ¿no? Esa construcción, y hemos comentado, no avisaron, ¿no? De por qué estaban haciendo eso, entonces, preocupó, pues, ¿no? A las 9:30, ¿no? Cerca del lugar donde Josué había levantado un monumento recordativo del milagroso cruce del Jordán, las 2:30 construyeron un altar similar al altar del santuario. O sea, ahí había construido pues este Josué un altar, ¿no? Con 12 piedras, me parece, ¿no? Representaba las 12 tribus, de que habían cruzado, era un testimonio, ¿no? Pero junto a eso, seguramente eso les dio idea, hagamos también nosotros un altar para que se recuerden que los que estamos a este lado del río Jordán, también somos parte de eso. Seguro con esa buena intención, pues construyeron eso, ¿no? Y dice, este acto fue interpretado pues como una transgresión de la ley que prohibía ofrecer sacrificios en un lugar distinto del altar de los holocaustos del santuario, como dice Levíticos 17, versos 8 y 9. El resto de los israelitas decidieron pues erradicar este pecado. ¿Cómo erradicar ese pecado? Atacando a sus hermanos. O sea, en Josué 22:2 dice, ataquemos a nuestros hermanos, peleemos, ¿no? Pero Dios intervino para evitar una sangrienta guerra civil. Levantó personas que decidieron no juzgar sin tener todas las pruebas. Concedieron el beneficio de la duda y decidieron dar a sus hermanos la oportunidad de explicarse. Así que, hermanos, aquí las personas indicadas, Dios elige a Finés, ¿no? Y a delegados de las 9:30, para que vayan a comer. Eligen, ¿no? O sea, eso es importante. Si alguien quiere ir a solucionar un problema de repente en una familia, del grupo o iglesia donde estamos, pues debe ir la persona indicada, ¿no? Porque si no somos la persona indicada, vamos a ir a hacer más problemas y nos vamos a inscribir más nosotros en los problemas y va a crecer eso, ¿no? Y peor va a ser. Entonces tienen que ir las personas indicadas, ¿no? Indicadas para poder orientar, no parcializarse, ¿no? Sino ser justos, equitativos y misericordiosos. Como se vio después, su único error había sido no informar de sus intenciones a sus hermanos.
Pero eso no es pecado, sí, pero generó pues problemas, no avisar, hermanos, ¿no? Y ahí tenemos la otra parte, las acusaciones, ¿no? Toda la congregación de Jehová dice así, o sea, los delegados, ¿no? Dice, ¿qué dicen los 9 tribus y media? ¿Qué transgresión es esta con que prevariquéis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿Qué es lo que han hecho? Hermanos, dice aquí, ¿por qué se eligió a Finés para encabezar la comisión investigadora? ¿Por qué? Habíamos estudiado, hermanos, que era una persona celosa de Dios. Finés, hijo del sumo sacerdote, había sido implacable a la hora de detener el pecado de Baal Peor, ¿no? Ahí, ¿no? Cuando se entró en paganismo, en la corrupción, se levantó con su lanza, ahí vemos en el dibujo, está punzándoles por el vientre al hombre y a la mujer. En su discurso unió este pecado con el pecado de Acán y lo igualó al que supuestamente habían cometido las 2 tribus y media. O sea, en la acusación que les hacen las 9 tribus y media, las 2 tribus y media, decían, pues, ¿acaso no se acuerdan lo que ha hecho Acán, el pecado de Acán? ¿Acaso lo que ha ocurrido en Baal Peor también no se acuerdan? Y el problema que hubo y la muerte que hubo. Entonces, todo no pusieron ahí delante de las 2 tribus y media. El discurso de Finés, hermanos, tenía mucho sentido. Si se ofrecían sacrificios en el altar que se acaba de erigir, Dios castigaría pues a todo Israel por ello. Claro. Entonces, si hubieran hecho como rebelión para hacer sacrificios, claro, estaría mal, ¿no es cierto? Y entonces el juicio de Dios tendría que venir. No obstante, les dio la oportunidad de rectificar ese error antes de llegar a cometer el pecado. Les ofreció volverse pues al lado del Jordán donde estaba el santuario. Bueno, en este caso, hermanos, Finés dice, no, si ustedes no están contentos de estar a ese lado, pues vénganse a este lado, pues, ¿no? Entonces había un sacrificio como habíamos estudiado. Bueno, la respuesta amable dice en la Biblia, si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto o ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demanda. Entonces, defendiéndose, dicen pues, no, Dios sea testigo, ¿no? De lo que hemos hecho, no ha sido con mala intención. Ahora, si hemos hecho mal, que Dios nos juzgue a nosotros, que nos demande, ¿no? Eso es lo que responden así, ¿no? Las tribus de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés, al ser acusadas, actuaron de una manera ejemplar, hermanos. Escucharon las acusaciones en silencio, ¿no? 2, pusieron a Dios como testigo, hermanos, y aceptaron ser castigados si habían pecado, pues no aceptaron que nos castigue, decían, ¿no? Pero expusieron sus verdaderas motivaciones, hermanos. Cuando los israelitas no sabían las motivaciones de sus hermanos para la construcción del altar, supusieron, ¿no? Han supuesto rebeldía, deseo de separación y también suponían el castigo divino, pues. La realidad era, hermanos, deseo de mantenerse unidos a sus hermanos y evitar una futura separación, pues, por parte de los israelitas. Que no se dividan, ¿no? Ese es el asunto, la unidad, que es lo que quiere Dios. Aunque las tribus acusadas podían haberse sentido ofendidas al ser acusadas y reaccionar de forma violenta en su defensa, gracias a la respuesta amable que dieron, se evitó la guerra. Entonces conversaron amablemente y se solucionó el problema. Pues ahí está la respuesta amable que dice la Biblia, el versículo para memorizar, ¿no es cierto? La respuesta amable calma la ira, ¿no es cierto? Entonces, ahora, la reconciliación. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los de Gad, ¿no? O sea que no hubo ya guerra. Al ver que las acusaciones no, que la acusación no era correcta, pues no. Entonces Finés y la delegación israelita se sintieron satisfechos. Por su parte, cuando los israelitas supieron la verdad, se alegraron, pues, y alabaron a Dios. Interesante.
Con su ejemplo podemos ver los pasos necesarios para restablecer la paz en situaciones parecidas al relacionarnos con la familia, con la iglesia y en la comunidad, hermanos. Entonces, ¿cómo es? A ver, los pasos. Primero, comunicar nuestros pensamientos. Eso es importante. Dos, no extraer conclusiones precipitadas, hermanos, ¿no? Hay que escuchar. Tres, hablar de los problemas antes de actuar. Hay que hablar, pues, no, hermanos, ¿no? Conversar amablemente, ¿no? Cuarto, estar dispuesto a hacer sacrificios para lograr la unidad, ¿no? Ellos querían hacer sacrificios. Vénganse a este lado, pues si no quieren estar allí. Les vamos a dar terreno, ¿no? Cinco, dar una respuesta amable ante las acusaciones, ¿no? Si uno es acusado, pues responder amablemente, que dar las razones, ¿no? Y estamos ya en el sexto. Alegrarse, dice pues, no, hermanos, alegrarse y bendecir a Dios cuando se restablezca la paz, ¿no? Muy bien. Finalmente, hermanos, ahí está la última cita. Los hijos de Gad y Rubén grabaron entonces en su altar una inscripción que indicaba el objeto para el cual había sido erigido. Dijeron, testimonios entre nosotros que Jehová es Dios. Así procuraron evitar futuras interpretaciones erróneas y eliminar cuanto pudiera ser causa de tentación. Cuán a menudo, hermanos, conviene o previenen serias dificultades de una simple interpretación errónea, hasta entre aquellos que son guiados por los móviles más dignos. Y sin el ejercicio de la cortesía y la paciencia, ¿qué resultados tan graves y aún fatales pueden sobrevenir? De ahí las guerras, pues hermanos, no por no conversar, ¿no? Eh, la censura y el oprobio no lograron jamás rescatar a nadie de una opinión falsa, sino que más bien han contribuido a alejar a muchos del camino recto, por haberlos inducido a endurecer su camino para no dejarse convencer. Un espíritu bondadoso, un comportamiento cortés, afable y paciente pueden salvar a los descarriados y ocultar una multitud de pecados. Así que, hermanos, vamos a terminar. El tiempo nos ha ganado. Hermanos, como dice el Señor, ¿no? De tal manera yo les amo, dice, ¿no? Que he dado a mi Hijo unigénito para que todo aquel, o sea, la salvación es para toda la humanidad, pero ¿para quiénes? Para que todo aquel que crea en Jesucristo, que crea, que tenga fe en Jesús, ¿no? Eso quiere decir que confíe en Jesús, que lo tenga Jesús, lo acepta Jesús, ¿no? Como Salvador, entonces tiene vida eterna, tiene vida, no va a morir, sino va a tener vida eterna. Entonces, hermanos, Dios nos da esas dos opciones, ¿no? De creer en Jesús para ser salvos, tener vida eterna, o si uno no cree, también dice allí claramente, Dios dice, y si uno no cree, ya está condenado, pues no, entonces tendrá la muerte eterna. Que Dios los bendiga, hermanos. El tiempo nos ha ganado. Voy a pedir a hermana Belea, ¿pueda despedirnos con una oración, hermana Belea, si es que está todavía, ¿no? Porque ya es tarde. Por favor, hermana, si es que está todavía. Eh, bueno, si no, vamos a orar conmigo, pues, hermanos, ¿ya? Querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por la lección. Ayúdanos, Padre, en este día a implementar todos los pasos que hemos aprendido para tener buenas relaciones con nuestro prójimo. Vamos a salir algunos de la casa recién, Señor, a ver las actividades que tenemos que hacer. Señor, pues, por favor, ayúdanos en nuestra mente, graba todos estos consejos y lo implementemos. De salida allá nos encontraremos con personas y pues nuestro trato será así como tú dices, Padre Santo, con tu ayuda. Y así nos ejercitaremos, Padre, para tener tu carácter, bendito Padre. Súplicas que te hacemos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga y hasta mañana. Amén, amén. Hasta mañana. Hasta mañana. Un Hasta feliz mañana. día de preparación. Muy bien, un feliz día, hermanitos. Hermanitos, voy a tener que cerrar la sala. Que Dios los bendiga, hermanitos, ¿ya? Hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana, hermanos. Un feliz sábado. Hasta Hermano, mañana, con hasta mañana, hasta todo. mañana, hermanitos. Cierro la Mañana, sala, hermanitos. digno. Muy bien, hermanitos. Hasta mañana, hasta mañana.